Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Génesis, capítulo 3, verso, verso 4. Entonces, el pasaje se llama desobediencia del hombre. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí Dios ya le había dicho tanto a Adán como a Eva que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, les dijo que no se acercaran al árbol y que no tocaran el árbol. Entonces Dios les advirtió que ni siquiera tocaran el árbol. Verso 6: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, aquí entonces la mujer fue inducida, ¿verdad?, a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después que ella comió, fue y le dio a su marido. Entonces Adán ya sabía que Eva iba a ser expulsada, ¿verdad?, por haber desobedecido. No dice mucho, o sea, solo dice que Eva comió y luego le dio a Adán y ya. No dice si hubo alguna conversación entre ellos. Pero definitivamente Adán sí sabía que Eva iba a ser expulsada por haber comido el fruto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, me parece muy interesante que eso de que los ojos fueron abiertos solo sucedió hasta que Adán comió, no nada más cuando comió Eva. Y vieron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto a la era del día, y el hombre y su mujer, y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el temor llega por la transgresión de la ley. Una cosa es la tentación, que fue lo que hizo la serpiente en un principio, y otra cosa es transgredir la ley, que fue lo que hizo después Eva y después Adán. ¿Verdad? Entonces, el temor es la transgresión de la ley. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí, esa fue la primera vez que Adán conoció el miedo. Pero porque había desobedecido. El transgredir la ley es causa de temor. Entonces, verso 11: Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces Dios ya sabía lo que había sucedido. De hecho, qué interesante que pasó exactamente después de que Adán y Eva comieron el fruto. Exactamente después de eso aparece Dios, ¿verdad? Entonces Dios ya sabía que ellos ya habían... Pero ¿qué iba a pasar? Que ese día ellos iban a morir, ¿verdad? Ese día que ellos comieron del fruto iban a morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte física. Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Entonces, aquí lo que pasa es que Adán debía haber cuidado de Eva. ¿Dónde estaba Adán? Pero entonces la culpa fue de los dos. Porque, de hecho, creo que hay una descripción muy interesante sobre la mujer. Pero bueno, entonces el problema fue que Adán debió haber cuidado de Eva. Eva ya sabía que no debía comer del árbol.
¿verdad? Pero ¿dónde estaba Adán cuando comió Eva? Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto tú hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso ya lo había comentado en otros de mis videos. En un principio la serpiente no se arrastraba en el suelo, ¿verdad? Tal vez, no digo que tenga o sea, sí estaba bastante más erguida, pero no se arrastraba en un principio la serpiente, sino que era bastante más erguida. Pero entonces Dios lo castiga y empieza a arrastrarse. Dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En un principio la serpiente no sacaba la lengua. Si ven videos de serpientes, que sin la reprenda, no sacaban la lengua en un principio, pero ahora sí lo hacen, ¿verdad? Como castigo por lo que hizo. ¿Por qué sacan la lengua? De hecho, cuando sacan la lengua, les cae polvo en la lengua. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Como castigo. ¿Por qué? ¿Por qué castigó la lengua de la serpiente? Porque fue con la lengua que engañó a Eva, ¿verdad? Hablándole con la lengua. Engañó a Eva, por eso come polvo con la lengua. Prueba el polvo todos los días. Cada vez que saca la lengua, prueba el polvo. Verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, bueno, aquí ya es algo muy profundo esto que sigue. Ya lo había escuchado antes, que tiene que ver con la simiente, ¿verdad? Tanto, tanto de la mujer como de la serpiente. Se pone, no quiero meterme en algo tan profundo o espiritual. Dicen que son dos, eh, ¿cómo se llama? Dos linajes. Y si tú le dirás en el calcañar, me hace pensar mucho, me recuerda aquella historia de Esaú y Jacob, que Jacob sale prendido del calcañar de Esaú. Creo que también lo había comentado en otro video qué significaba eso, ¿verdad? Este te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Bueno, entonces, no quiero, es que no recuerdo bien qué significa, pero se supone que son dos linajes distintos. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, aquí castiga primero a la serpiente, ¿verdad? La hace arrastrarse por el piso y por el polvo cuando saca la lengua. Y puso enemistad entre la mujer y la serpiente, más bien entre el linaje de ellos. Se supone que son dos linajes distintos. Pues entonces, y luego castiga a la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, recuerden que hasta este punto de Adán y Eva, ya había gente afuera. Dios ya había creado otro pueblo, ¿verdad? Pueblo que, bueno, se supone que son los cromañón, los neandertal y todo eso. Eh, y bueno, entonces a Eva fue la que le dije: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. ¿Qué significa? Y tu deseo será para tu marido. Eh, bueno, realmente va mi interpretación, porque no escucho de alguien más esta interpretación. Yo creo que significa que la autoridad del marido sobre la mujer. Porque incluso Cristo lo dijo, que el hombre es cabeza del hogar, ¿verdad?
y Él se enseñoreará de ti, ¿verdad? O sea, de hecho, la mujer debe de respetar la autoridad del hombre. Y el hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida? Entonces, primero castiga a la mujer, perdón, a la serpiente, luego a la mujer, y de hecho, pues no es mucho, bueno, eh, el dolor en la preñez, con dolor darás a los hijos. Entonces, dolores en la preñez, va a parir con dolor. De hecho, qué interesante dice, dolores en tus preñeces. Yo creo que tiene un significado muy interesante. O sea, dolor en el embarazo. Y una cosa es el parto, que eso sí duele, pues es algo muy conocido. Con dolor darás a los hijos, en el parto tendrá mucho dolor. Y tu deseo será para su marido autoridad sobre la mujer, y él se enseñoreará de ti. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces ahí viene ya el castigo de la mujer y va el castigo del hombre. El hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces aquí el problema fue Adán, porque ¿dónde estaba Adán? ¿Verdad? Aquí, bueno, que no sabemos qué tamaño tenía el huerto, pero y tampoco, a lo mejor Adán estaba trabajando, no lo sé, pero fue asunto de Adán. ¿Dónde estaba Adán cuando Eva eh, estaba hablando con la serpiente? ¿Dónde estaba Adán? Pues entonces aquí dice, eh, maldita será la tierra por tu causa. Entonces aquí Dios prefirió maldecir la tierra que maldecir al hombre, ¿verdad? O sea, no maldijo al hombre, maldijo la tierra, el planeta como tal. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por eso es que para el hombre es tan difícil poder seguir adelante, por esta maldición que se le echó encima, ¿verdad? Por eso para el varón siempre va a ser difícil, pero bueno, afortunadamente tenemos a Cristo, ¿verdad? Que es el que quita toda maldición. Espíritu y carro se producirá y comerás plantas del campo. Pues entonces, el planeta no va a darle fruto al hombre, a menos que sea reconciliado con Dios, que fue lo que hizo Cristo. Dice, espinos y carros te producirá y comerás plantas del campo. Con el suelo de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, el polvo volverás. Es decir, que el hombre va a tener dificultades para poder aprovechar la tierra. De hecho, es interesante también lo que cuando Dios maldice a Caín, le dijo, la tierra no volverá, no, así fue a Caín que maldijo, le dice, la tierra no te volverá a dar su fuerza. Entonces, aquí dificultad del hombre para poder enriquecerse, para poder pro, prosperar. Creo que es la palabra que me la queda, para poder prosperar. O sea que dice, cuando soy otro rostro comerás el pan hasta que roce la tierra. Qué interesante, dice, comerás el pan, o sea que eso ya existía desde Adán y Eva. Pues polvo eres, el polvo verás. Realmente no nos dice mucho sobre qué hacían, o sea, qué le enseñó Dios.
Pues dice que Adán trabajaba la tierra, que era campesino. Adán era campesino. No era recolector de frutas, Adán era campesino. Pues polvo eres, al polvo volverás. O sea que, pues la paga del pecado es la muerte. Adán iba a morir tarde o temprano. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Entonces aquí donde primera vez, de hecho ya Adán fue el que le puso nombre a la mujer, porque Dios, dice Dios, bueno, la Biblia dice que Dios llevó a la mujer a Adán, y Adán le puso su primer nombre, pero el nombre de la mujer fue varona, y después se le cambió su nombre por Eva. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Verdad? Bueno, algunos dicen que al matar a una oveja, porque pues tuvo que matar una oveja para poder hacer las túnicas, que ese sacrificio, de hecho, ese sacrificio en la cultura judía se hace ese sacrificio una vez al año por todos los pecados, ¿verdad? Entonces, al sacrificar a Dios una oveja, era para que no murieran ese día, físicamente, para que ellos no murieran ese día físicamente. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma viva para siempre. Ahora, ¿por qué Dios impide a Adán comer del árbol de la vida? Porque entonces se tendría que cumplir la ley que dice que no, o sea, no, ¿qué es lo que pasa cuando uno llega a Cristo? Que muere el viejo hombre, ¿verdad? Y si Adán hubiera comido el fruto de la vida, no podría morir nunca, ¿verdad? Es necesario que uno muera al pecado para poder ser limpiado, ¿verdad? Si eso no es mi interpretación, si lo escuché de otro, si Adán hubiera comido del árbol de la vida, no hubiera morido nunca. O sea, espiritualmente uno muere es que interesante, cuando vive en pecado está muerto espiritualmente, ¿verdad? Pero cuando uno se bautiza y acepta a Cristo, revive espiritualmente, pero muere en la carne. ¿No han escuchado eso muchas veces? ¿Cómo han escuchado? Morir a la carne, pero vivir en el espíritu. Entonces, pues esa es la razón. Si Adán hubiera comido del árbol de la vida, no hubiera podido morir a la carne nunca. Y siempre hubiera vivido con el pecado encima. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Me parece muy interesante. Algunos dicen esto, que Adán sí comía del árbol de la vida antes del pecado. Que sí comía antes y que eso lo mantenía viviendo eternamente. Algunos dicen eso. Otros dicen que no era del fruto, sino que eran las hojas. Porque de hecho, eso es lo que se come en el Apocalipsis del árbol de la vida. De hecho, en el Apocalipsis se menciona el árbol de la vida y no se menciona el fruto, sino que las hojas. Pues entonces lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Como le dije en otros videos, es interesante que Adán fue formado, fue creado fuera del jardín del Edén. Y Eva fue creada dentro del jardín del Edén. Me parece muy interesante porque Eva sí fue creada dentro del jardín del Edén y Adán no. Entonces, pero hay un misterio muy interesante. En un principio Adán no hacía absolutamente nada. Pero algo muy interesante, se narra que Dios siembra un huerto y pone a Adán ahí y no hace nada a Adán, no le dice nada a Adán. Después narra la Biblia que Dios siembra un huerto nuevamente y le pide al hombre que labre el huerto, ¿verdad? Entonces yo creo que algo pasó aquí, porque en un principio Dios dice, hizo el huerto y puso al hombre ahí y ya. Luego hizo el huerto otra vez, dice.
para que lo labrara y lo guardase. O sea, ¿por qué lo menciona dos veces? Es muy interesante porque eso de que menciona dos veces un mismo suceso ocurre en varias ocasiones al principio de Génesis. O sea, yo creo que algo pasó con Adán en un principio en el huerto, porque ya existía el mal, y el mal como tal ya existía. Como lo he dicho en otro de mis videos, eh, el Génesis de la Biblia se narra en el tiempo, ¿verdad? La Biblia transcurre como tal, o sea, si tú lees Génesis hasta Apocalipsis, como tal ocurre en el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué había antes del tiempo, antes del principio? La eternidad. En la eternidad sucedió la rebelión de los ángeles, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Entonces, como le digo, me parece muy interesante. Pues esta va mi interpretación ahora sí. ¿Por qué en un principio Dios hace el huerto y pone a Adán ahí en el huerto y no hace nada? ¿Verdad? Porque bueno, no había... porque Adán era perfecto. De hecho, qué interesante porque tenía todo Adán. Había el río, dice la Biblia que pasaba un río por el huerto, ¿verdad? Ahí tomaba agua. Y había árboles frutales. Dice Dios que, dice la Biblia que Dios hizo nacer árboles deliciosos a la vista, árboles frutales en el huerto de Edén. Y no le dijo nada a Adán, simplemente lo puso ahí para que comiera y bebiera y ya. Después, tal vez Adán de alguna manera pierde el huerto o se marchita o alguna cosa pasa que Dios lo tiene que sembrar otra vez. Y Adán ahora sí lo pone a regar el huerto, a sembrarlo y demás. Esa es mi interpretación que en un principio, no sé, tal vez se marchitó el huerto, no sé qué le pasó, que luego dijo Dios, mejor ponte a hacer algo. ¿Verdad? O sea, revisen la Biblia, viene en Génesis 3, viene en Génesis 2, perdón, que el hombre fue colocado en el huerto, no hacía nada, luego le puso a hacer algo Dios. Pero no da, o sea, es mi interpretación realmente, no dice exactamente por qué lo hizo. Pues entonces, y saca finalmente Dios a Adán del huerto para que le vaya a la tierra de que fue tomado. Pero recordemos que en este punto ya había gente afuera. De ahí, de esa misma gente, que tomó mujer Caín. Ya había, cuando Adán y Eva salen del huerto, ya había civilización afuera. Que fue la primera pareja que hizo. Revisen Génesis 1, dice, Dios que hizo al hombre y a la mujer, varón y hembra los hizo. ¿Verdad? En un principio hizo la pareja. Después hizo a Adán solo y luego le creó a Eva. O sea, había dos civilizaciones distintas. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, entonces Dios pone aquí muy interesante porque, o sea, no se narra como tal, yo no lo he leído, cuando Dios lleva el jardín del Edén, y tampoco dice que existe todavía aquí en la tierra. O sea, el árbol de la vida sí se sabe que está en la Nueva Jerusalén, porque viene en Apocalipsis, pero el jardín del Edén como tal, pues no sabemos qué pasó con él. Algunos dicen que esto que Edén estaba en lo que es actualmente Irak, que en Irak es donde geográficamente se ubicaba el Edén, en Irak. Bueno, entonces pone, pero realmente la Biblia no menciona, ahora sí que pues, no menciona, no dice qué le pasó al jardín del Edén, o si todavía existe. Bueno, entonces pues ahí acaba el capítulo 3 de Génesis, y pues ya el otro lo veríamos para otro, el capítulo 4 lo empezaremos en otro video. Entonces me parece interesante que en un principio no hacía nada, no hacía absolutamente nada, y luego Dios lo puso a trabajar.
De hecho, cuando trabajaba Adán ya no tenía todavía a su mujer. No tenía Eva todavía. Pero bueno, entonces, pues es un misterio de la Biblia que pues tal vez más adelante estudiando lo entendamos, pero pues ahorita hasta ahí. Entonces, hasta aquí el video, nos vemos en el próximo video, Dios te bendiga.